Mi abuelo no hablaba de compost, hablaba de observar, de tocar la tierra, de saber cuándo algo estaba vivo y cuándo no. Y durante años pensé que eso era una forma elegante de no complicarse. Hasta que un invierno hice lo que hace casi todo el mundo. Recogí todas las hojas del jardín, las amontoné en un rincón, las dejé ahí, bajo la lluvia, el frío, el paso del tiempo, y me fui tranquilo, porque parecía lógico. Las hojas caen, se descomponen, se convierten en tierra. Eso es lo que siempre se ha dicho, eso es lo que tú también has escuchado. Pero en primavera volví, y lo que encontré no era tierra, era exactamente lo mismo. Hojas, húmedas, pegadas, sin estructura, frías, sin olor a vida. Y ahí es donde todo se rompe. Porque es en ese momento piensas que hiciste algo mal, que faltó tiempo, que había que esperar más, pero no. Y esto es lo importante de verdad. No fallaste tú, falló el sistema. Porque lo que hiciste no fue compostar, fue conservar. Cuando apilas hojas enteras, estás creando un entorno sin oxígeno, un bloque pesado, compacto, sin circulación y sin aire. No hay proceso. Las bacterias que transforman la materia necesitan oxígeno. Sin él no trabajan. No hay, no hay calor, no hay actividad, no hay cambio. Las hojas no se descomponen. Se quedan en pausa como si el tiempo no avanzara. Y por eso, meses después, todo sigue igual. Pero aquí viene lo interesante, porque incluso cuando alguien entiende esto, sigue sin conseguir resultados. Y la razón no está en el aire, está dentro de la propia hoja, y hasta que no entiendes eso, no hay forma de que funcione. Cuando una hoja cae al suelo, ya no es lo que era. El árbol no la suelta sin más. Antes de dejarla caer, recupera lo importante. Nutrientes, azúcares, energía. Todo vuelve al tronco y a las raíces para pasar el invierno. Lo que queda en la hoja es solo la estructura, el envoltorio. Y eso cambia completamente lo que estás manejando. Porque esa hoja seca es casi por completo carbono. Y el carbono es energía, sí, pero es una energía bloqueada, estable, difícil de transformar. Piensa en un tronco de madera, puedes mojarlo, puedes dejarlo fuera años, puedes moverlo de sitio y ahí sigue. No porque no haya condiciones, sino porque falta algo. Y aquí es donde empieza el error real. Las hojas no se convierten en abono por estar juntas, ni por el paso del tiempo, ni por la lluvia. Se convierten en abono cuando hay un equilibrio muy concreto. Las bacterias que hacen todo el trabajo necesitan dos cosas, energía y nitrógeno. El carbono es la energía, el nitrógeno es lo que les permite crecer, multiplicarse, construir. Sin nitrógeno no hay proceso. Y esto es lo importante de verdad. Puedes tener toda la energía del mundo en esa pila que si falta nitrógeno no va a pasar nada. Las bacterias empiezan a trabajar, pero se quedan sin recursos, se frenan y el sistema se apaga. Esto es lo que se conoce como bloqueo. Y aquí es donde mucha gente intenta solucionarlo mal, removiendo, dándole vueltas, pensando que el problema es falta de aire, pero no lo es. Puedes remover esa pila 10 veces, 100 veces. Si la química no está equilibrada, no hay reacción, no necesitas trabajar más, necesitas cambiar las condiciones. Y aquí viene el punto clave, porque incluso cuando alguien entiende que necesita nitrógeno, sigue fallando. Y lo hace por algo muy simple, porque no es solo lo que añades, es cómo lo añades, y ahí es donde todo vuelve a romperse. Aquí es donde casi todo el mundo se queda a medio camino, porque cuando descubren lo del nitrógeno, hacen lo lógico, añaden algo rico en nitrógeno y esperan que funcione. Café, restos de cocina, algún fertilizante, lo tiran por encima y listo. Pero no funciona. Y no funciona por una razón muy concreta. Nunca llega donde tiene que llegar. Las hojas, incluso cuando están sueltas, crean huecos, espacios. Y todo lo que añades en seco o en partículas pequeñas hace siempre lo mismo. Se cuela, baja, se acumula en el fondo, mientras la mayor parte de la pila sigue igual que antes. Seca, sin contacto, sin actividad. El nitrógeno está, pero no está donde hace falta. Y sin contacto directo no hay reacción. Esto es lo importante de verdad. No basta con añadir
nitrógeno, tiene que envolver cada fragmento de hoja, tiene que estar en la superficie, ahí es donde empieza todo y aquí es donde cambia la forma de hacerlo, no se añade en seco, se añade en líquido. Cuando conviertes el nitrógeno en una solución, pasa algo distinto, penetra, empapa, se reparte, llega a todos los puntos de la pila y de repente lo que antes era un montón inerte se convierte en un entorno activo. Pero aquí hay otro problema que casi nadie ve y si no lo corriges, nada de esto sirve, la forma de la hoja. Una hoja entera no está hecha para absorber agua, está hecha para lo contrario, para repelerla, para dirigirla hacia el suelo, es como una teja. Y se apilan miles, estás construyendo un tejado. El agua resbala, el líquido no entra, el interior se queda seco y el proceso no arranca. Y esto es clave. Si no rompes la hoja, nada de lo demás funciona. Puedes añadir el mejor nitrógeno del mundo, puedes mezclar, puedes esperar, no va a pasar nada. Por eso que hay que triturarlas, pasar el cortacésped, reducirlas, abrirlas. Cuando lo haces, todo cambia. Rompes la superficie impermeable, creas miles de bordes expuestos, multiplicas la superficie de contacto y ahora sí el líquido entra. Las bacterias acceden y el sistema arranca. Aquí es donde todo encaja por primera vez. Ahora tienes carbono, nitrógeno, agua y aire. Y cuando esas 4 cosas coinciden, la reacción empieza. No en meses, en días. Y cuando lo ves por primera vez, cambia todo. Ahora es cuando deja de ser teoría y pasa a ser algo que puedes ver y tocar y entender de verdad. Porque no se trata de amontonar hojas, se trata de construir un sistema que funcione. Y empieza por algo muy simple. El suelo, tierra directa, sin plástico, sin cemento. Porque el suelo no es solo una base, es vida. Es el lugar desde donde entran microorganismos que refuerzan todo el proceso. Si aíslas la pila, la debilitas. A partir de ahí construyes. No, en capas. Una primera capa de hojas trituradas, suelta, aireada. Después el líquido. Ese nitrógeno que ahora sí puede penetrar y ahora viene el paso que marca la diferencia. O sea, meter las manos, mezclar, asegurarte de que todo está en contacto. Nada seco, nada empapado. Y aquí usas una referencia muy clara. La prueba de la esponja. Aprietas un puñado. Si chorrea, te has pasado. Si se deshace, pues falta humedad. Lo que buscas es equilibrio, que mantenga la forma, que solo deje escapar unas gotas. Ahí es donde el sistema respira, repites. Capas, líquido, mezcla, hasta tener una pila con suficiente volumen, porque el tamaño importa. Si es pequeña, pierde el calor. Y sin calor, no, hay aceleración. Pero cuando todo está en su sitio, ocurre algo que no se olvida. En pocos días la pila se activa, la temperatura sube, el interior cambia y si lo haces bien, verás vapor. No es humo, es vida trabajando, es energía liberándose, pero este proceso no es pasivo, hay que intervenir, porque ese calor consume oxígeno y cuando se agota, todo se frena. Por eso hay que voltear, moverlo de fuera hacia adentro, dar aire, reactivar y repetir, cada pocos días, sin complicaciones, solo manteniendo el sistema vivo. Y entonces llega el momento, el cambio. El material deja de parecer hojas, se vuelve oscuro, uniforme, ligero, el olor cambia. Ya no es humedad estancada, es tierra. Y cuando lo tocas, lo notas, se deshace, retiene humedad, está vivo. Esto es lo que buscabas desde el principio, no deshacerte de hojas, crear fertilidad. Y aquí está el verdadero valor, no es solo el abono, es lo que representa. Independencia, control, entender el proceso. Porque cuando ves esto por primera vez, cuando ves cómo una pila de hojas se transforma en días, ya no vuelves atrás. Dejas de depender, de comprar, de adivinar. Tú empiezas a producir y todo empieza con algo tan simple como hacer esto bien una vez y verlo funcionar. Porque cuando lo veas, cuando veas ese vapor salir por primera vez, no vas a necesitar que nadie te convenza, lo vas a entender y a partir de ahí todo cambia.